Hola a todos, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Soy Jorge Castro, estás en el canal de Inspira. Feliz de ver que empieza un nuevo año y empiezan a pasar cosas lindas, cosas buenas y sobre todo grandes expectativas. Espero que tú y yo podamos tomar este inicio de año de la manera en que debiéramos hacerlo, no quizás alimentándonos de aquellas cosas que causan en nosotros ciertos temores, dudas y probablemente hasta quietud, sino al contrario, llenándonos de muchísimas expectativas buenas hacia el futuro. He preparado una serie de charlas que he llamado Mantente Positivo. Y es que sin duda cuando tú tienes esperanza hacia el futuro, cuando tú tienes motivación, optimismo, alegría, felicidad hacia el futuro, cuando tú lo ves de manera positiva, todas las cosas empiezan a surgir de mejor manera hacia ti. Quizás a veces no sentimos ese ambiente y esa atmósfera positiva porque estamos en los lugares incorrectos, con las personas inapropiadas para eso. Solemos escuchar conversaciones extremadamente negativas, morbosas, oscuras, vulgares, en ambientes quizás a veces de rivalidad, de egoísmo, de competencia, a veces hasta de humillación. Y pues difícilmente puedes ver la vida como realmente debieras ver según esa atmósfera en la que tú estés. Pero cuando te interesas en mejorar esos ambientes para tu propia vida, te das cuenta que tú puedes ser una persona optimista hacia el futuro, que no necesitas caer en la trampa quizás de esos negativismos que existen incluso en las noticias y por todo lugar donde uno va y escucha a las personas respecto a cualquier aspecto social, sean las finanzas, sea la salud. Normalmente hay tantas cosas difíciles que suceden que sin duda lo llevan a uno a sentirse a veces en ese ambiente negativo. Pero quiero que te llenes de positivismo y quiero que nos acompañes en esta serie de charlas porque estoy seguro que van a ayudarte y van a contribuir de muchas formas para tu bienestar y sobre todo para iniciar o arrancar un nuevo año como tiene que ser, lleno de optimismo y de esperanza hacia adelante. Hoy quiero compartir con ustedes un primer tema que he llamado Basta de malas noticias. Cuando llegas y te reúnes con tus amigos o con tus familiares, solemos tener conversaciones de las noticias que han acontecido recientemente. Y pues es triste decirlo, pero la verdad, la mayoría de noticias son malas noticias. Y si no fuesen malas noticias, entonces pues como que no existiera o no fuese una buena noticia. Te doy un ejemplo. A veces a uno le cuesta, yo recuerdo a veces que hay noticieros que tratan de presentar sus noticias, obviamente que son noticias negativas, difíciles, lo que sea, y tratan de hacer como un espacio, un episodio aparte de algo bueno, de algo positivo. Y te lo confieso, hasta uno mismo a veces como que pierde el interés por esas cosas buenas o positivas que están pasando y más se concentra en lo negativo. Pero basta de malas noticias. A veces nos convertimos en el recipiente de esas malas noticias o a veces nos convertimos en los portadores de esas malas noticias. Y ahora, pregúntate, ¿cómo no va a estar uno con una mentalidad negativa, con un cierto ambiente difícil y hostil, si todas las cosas que están entrando a nuestra cabeza y con las personas que nos estamos relacionando, estamos hablando de cosas negativas? ¿Cómo no va a ser? Pero mira, quiero tomar un texto en Romanos 8:28, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados
según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, que cuando aquí dice el texto, todas las cosas, incluye que hay cosas que no nos gustan, que hay cosas que no son de nuestro agrado y que causan tristeza, causan conmoción, causan quizás alteraciones en nuestro estado anímico. Pero aunque todas esas cosas sucedan, entonces dice el texto, para quienes aman a Dios, entonces esas cosas van a ser transformadas de alguna manera para bien. Y por eso quiero este día, en primer lugar, referirme a lo siguiente: ¿en qué estás pensando? Si tú tienes una perspectiva negativa de la vida, pues es fácil deducir que todas las cosas que van a venir hacia adelante respecto a tu vida va a ser negativo, porque tu perspectiva de la vida es negativa. Esta situación está difícil, este país es complicado, la gente es mala, la gente roba, la gente hace esto, la gente hace lo otro, la gente engaña, la gente hace trampa, estoy desesperado. Pues si eso es lo que llena tu perspectiva, entonces, ¿cómo puedes tener realmente días positivos o días mejores? Por eso, mi pregunta es, ¿en qué estás pensando? En algunos, mejor, quizás en la mayoría de países, hay uno y otro noticiero. Si es en la televisión, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, a todo momento hay noticias. Y tú te estás alimentando de esa información. Además que en los teléfonos celulares también tenemos aplicaciones con noticias. Si estás viendo alguna red social, Facebook, Instagram o quizás Twitter o cualquier otra que les nombre, entonces estás alimentándote de eso. Y mi pregunta es, ¿de qué estás llenando esta cabeza, estos pensamientos tuyos, tu mente? ¿Por qué habrías de tener días positivos? ¿Por qué habrías de tener negocios, posibilidades y cosas positivas si constantemente te alimentas de cosas negativas? Por eso es importante que puedas dejar morir de hambre esa negatividad. No la alimentes. Si tú eres una persona que fácilmente te preocupas, te angustias, te deprimes, no sigas alimentándote de toda esa negatividad que sucede en las noticias. Restringe el tiempo en que ves noticias. Basta con que quizás le dediques 30 minutos. Basta con que quizás estés correctamente informado. Pero no dejes que eso te llene completamente el cerebro a tal punto que pienses que aquello que le sucedió a esta o a otra persona quizás te va a suceder a ti o le va a suceder a alguien de tu familia, porque constantemente te estás llenando y te estás alimentando de eso. ¿Qué consume tus pensamientos? Es una muy buena pregunta que necesitas hacerte, que necesitas cuestionarte y decir, ¿qué es lo que yo ando pensando? Y al contrario, empieces a alimentarte de una positividad a tal magnitud que tengas la certeza que aunque ciertamente pasan cosas malas y negativas, todas ellas encontrarán su forma para convertirse en algo bueno y positivo a tu favor. ¿Pero qué puedes hacer? No alimentes más la negatividad con noticias. Todo lo que tú alimentas crece, se expande, aumenta. Todo lo que tú riegues como una planta y estés fertilizando, pues va a crecer y va a dar su fruto.
si eso es lo que haces con tu cerebro respecto a la negatividad y respecto a las malas noticias, entonces, pues eso es lo que va a crecer muy dentro de ti, a tal punto que tendrá un efecto incluso en tus emociones. Y para terminar, quiero decirte lo siguiente: ¿cómo alimentas tu fe? Esto es muy importante. Alimenta tu fe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar morir de hambre las malas noticias, los pensamientos negativos, los peros, las excusas, la mediocridad, la victimización, todas estas cosas las vamos a dejar morir de hambre y vamos a alimentar nuestra fe. Y alimentar nuestra fe, y te voy a dar un ejemplo sencillo, personal, pero que quizás te pueda ser útil y muy práctico, porque a veces la gente te dice pues lo que normalmente lee en las redes sociales, como por ejemplo, no tengas de esa persona tantas expectativas para que así no te frustres. Yo quisiera pensarlo de manera diferente. Ten todas las mejores expectativas de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. No es como que de una vez, de antemano, piensa lo peor para que después no te frustres. No, yo quiero proponerte lo contrario, y es: piensa lo mejor. ¿Y qué vamos a hacer? Si algo contrario sucede, pues Dios va a orar para bien. Pero, por favor, mantén tus expectativas lo más alto que tú puedas. Elévalas. Ten la expectativa mayor respecto a las finanzas este nuevo año, que a ti te va a ir bien, que vas a hacer importantes negocios, que vas a tener buenos trabajos, que a ti te va a ir bien, que vas a disfrutar la vida, que vas a viajar, que vas a estar en lugares que no imaginaste que podrías ir o que podrías estar. Ten una expectativa elevada. Y para eso, pues voy a tomar el mismo texto que acabamos de leer de Romanos y te quiero proponer lo siguiente. Cuando lees tu Biblia y lees un texto, entonces, primero, analízalo despacio, digiérelo. Y, por otro lado, personalízalo. Por ejemplo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Jorge ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. A Jorge todas las cosas le ayudarán para bien. Entonces, nota lo que estoy haciendo: personalizar. Ese texto es mío. Y ahora lo parafraseo. ¿Cómo lo podría decir de otras maneras? Si quizás acontecen cosas que no me agradan, al final Dios, que es soberano, las va a transformar y las va a cambiar para mi bien. Y ahora, si tú lo ves, eso a uno lo emociona, porque uno dice, es inevitable que a veces pasan cosas, pero qué bueno tener la esperanza de que aunque pasen esas cosas, Dios las va a transformar para mi propio bien, para el bien de las personas que yo amo, para el bien de mi familia, para el bien de la gente que está a mi alrededor, a mi lado y con las que comparto mi vida. Y ahora, por otro lado, también puedes hacer con este texto es decirlo con tus propias palabras de manera, como ya dije antes, parafraseada, pero que lo digas con tu propia expresión y empieces a escribirlo en un papel. Escríbelo. Y ahora, también, otra cosa que puedes hacer. Hay distintas versiones de la Biblia. Toma ese mismo versículo y léelo en distintas versiones de la Biblia. Si lo lees en la versión Reina Valera, ahora léelo en la Nueva Versión Internacional, en la Nueva Traducción Viviente, en cualquiera de tantas versiones bíblicas,
y sigue trabajando el texto para que te alimente y alimente tu fe. Y por último, hazle preguntas al texto. ¿A quién Dios le está diciendo esto? ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿De qué forma se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? Todas esas preguntas hacen que de verdad ese texto, el que hayas elegido, se convierta en un nutriente importante para tu fe. Así que basta de malas noticias. Mantente positivo. Y mira lo siguiente. El optimismo no es una negación de la realidad. El optimismo no es una fe ciega. El optimismo es la confianza en el futuro y en un resultado exitoso. El optimismo es la expectativa inquebrantable de que nuestro Dios amoroso está obrando en cada situación para el bien de nuestro futuro. Así que mantente positivo. Vamos a orar este día. Padre, gracias por haber compartido con todos mis amigos que están aquí en esta comunidad online. Gracias por permitirme de alguna forma aportar a sus vidas un reto importante. Y es que en medio de toda la negatividad, hoy decidamos ser optimistas. Hoy decidamos mantenernos positivos y bajarle el volumen a las malas noticias, quitarlas de nuestros ojos, bajarle un poco el ritmo quizás a las malas noticias y concentrarnos en tu palabra, en tus promesas, en tus verdades y alimentar nuestra fe de ellas. Dejar morir de hambre el pesimismo, la negatividad, dejar de personalizar y de eternizar las malas noticias y la inflación y las cosas negativas que puedan estar sucediendo en el mundo, en nuestro país o en cualquier lugar donde nos encontremos, y estar convencidos que todas las cosas, a los que amamos a Dios, al fin y al cabo, obrarán para el bien y para el propósito que Dios nos llamó. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad online. Por favor, dale like a este video, compártelo, dale me gusta, por favor, deja un comentario y sé parte de esta comunidad. Un abrazo y gracias por haber estado aquí.